Qué bendición poder estar con ustedes. Como dijo Andrés en su tan amable introducción, es una gracia para nosotros, un privilegio. Reconocemos y entendemos que es una misericordia poder servirle al Señor y es lindo cuando uno se está allá lejos preparando, escuchar de que hay una iglesia orando por uno. Es de gran ánimo. Y queremos, no solamente Steph y yo, pero toda nuestra familia, darles gracias del fondo de nuestros corazones por el apoyo, no solo en oración, pero también financieramente. Cuando estábamos ahí en medio de pruebas, proyectos y demás, era alentador no solamente pensar en que pronto iban a venir a visitarnos amigos y que había gente detrás orando, que creemos que eso es crucial. Entonces, gracias porque ustedes como cuerpo de Cristo están comprometidos en esta iglesia local para el avance del reino, y para nosotros ha sido de suma bendición el poder contar no solamente con esta iglesia, sino con la iglesia también hermana en Tamarindo. Así que nuestra oración es que el Señor les recompense ricamente de acuerdo a su providencia. Esta mañana vamos a estar en el libro de Job, capítulo 28. Por favor, abran sus Biblias conmigo a Job, capítulo 28. Es un precioso capítulo y el título de esta enseñanza es la oda de un siervo sufriente. Y básicamente vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Pongan ahí su mano en Job 28. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por esta iglesia, tu espíritu, tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por que ese es tu plan, reunir, Señor, a los santos, y que tu iglesia, Señor, sea de luz y sal en medio de una generación perversa. Yo te quiero pedir, Señor Jesucristo, que tú fortalezcas a los tuyos, que salves a los que no te pertenecen aún y que no han venido, Señor, al conocimiento del Hijo de Dios. Yo te quiero pedir, Señor Jesucristo, que utilices tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor Jesucristo, y que nos ilumine los ojos del corazón para ver las perfecciones de tu palabra, Señor. Gracias por este momento. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú has dado esto, Señor, no a los sabios ni poderosos de este mundo, Señor, sino que con un corazón contrito, con un corazón, Señor, reconociendo que somos meros polvos y gusanos. Señor, venimos delante del trono de la gracia pidiendo más gracia el día de hoy, para que nos ayudes a entender. Señor, ayúdanos a contemplarte, a amarte y a atesorarte. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 28 dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre lo vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes.
de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no lo igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No podrá apreciar con oro fino. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Esa es la palabra pura y perfecta de Dios. Estamos hoy en el libro de Job. Y el libro de Job cronológicamente es el primer libro de la Biblia. Esto quiere decir que es la introducción a la Biblia. Cuando tenemos la introducción a la Biblia, ella nos va a presentar por qué ocupamos una Biblia. ¿Qué es lo que tenemos adelante? Y te has preguntado, ¿por qué tenemos una Biblia en nuestras manos? El libro de Job, si bien es cierto, es conocido por el sufrimiento. Es un libro de un siervo sufriente que pierde en un día todo lo que es preciado para él. Pero el libro de Job, el tema central de este libro es la vindicación de Dios, su carácter, quién Él es en la vida de su siervo Job. Dios, en resumen, Dios va a decirnos quién Él es. Va a validar y vindicar que Él es bueno, que todo lo que Él hace es justo y recto. Esta es la tesis central del libro de Job. Así como dice el Salmo 119, versículo 68, que Dios es bueno y hace bien. Él hace bien porque Él en sí mismo es bueno y es lo que va a probar. Básicamente, si tenemos que hacer un esquema de este libro, vamos a ver que en los primeros 2 capítulos hay 2 casos en una corte. Primeramente en la corte en los cielos, donde está Satanás y Dios. Satanás apunta a Job y le dice, este que es siervo tuyo, ¿crees que él te adora y es tan bueno? Porque Dios dice en el versículo 2 que Job era un hombre justo, era un hombre recto. Y Satanás viene ante las cortes celestiales y quiere probar de que Job, su carácter y su fidelidad está arraigada por las cosas que él tiene y sus circunstancias tan cómodas. Entonces le dice, quítale todo eso y verás que cuando se mueva un poquito el piso, él te va a negar. Y entonces Dios dice, ok, te voy a dar permiso de que toques todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. Porque Dios está determinado a vindicar quién Él es. Está determinado a vindicar su carácter. El carácter de un Dios bueno. Un Dios
justo. Entonces, procedemos del capítulo 3 hasta el 27. Hay ciclos de discursos de sus tres amigos, Elifaz, Zofar y Bildad. Vamos a decir que son los tres hombres más sabios de ese tiempo. Uno era historiador, otro filósofo, otro científico. La cima del cúmulo de la sabiduría humana estaba en esos tres hombres. Y esos tres hombres empiezan a pensar cada uno con su perspectiva, ¿por qué es que esto le está pasando a Job? Hay un principio en Proverbios que es que la obediencia conduce a la bendición, y es un buen principio bíblico. Es lineal. Si obedeces, te va a ir bien. La obediencia conduce a la bendición y es excelente, pero es simplista si lo encasillamos meramente en una caja, porque en este mundo en el que vivimos, los caminos de Dios están más altos que los nuestros. Dios está por encima del sol y nosotros en esta esfera bajo el sol podemos comprender apenas un poco. Entonces sí, la obediencia conduce a la bendición, pero ese no era el caso de Job. Job era la prueba en carne y hueso de que él era un hombre dicho por Dios que era justo y está ahora sufriendo. Y entonces cuando sufres, surgen y emergen preguntas existenciales en nuestros corazones. ¿Por qué me está pasando esto? Volvemos a ver a Dios, clamamos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué quieres de esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es justamente lo que está surgiendo en los corazones de estos amigos. Ellos, con su sabiduría humana, están diciendo todo de una manera incorrecta. Todo lo que están ellos dialogando y comentando, Job está escuchándolo, y Dios dice, todo eso que ellos están comentando están equivocados, porque Job es justo. Y ellos empezaron a decir, probablemente has pecado, probablemente has hecho esto, y por lo tanto la consecuencia es esta, debes tener un pecado oculto aquí, debe ser que estás haciendo algo malo, por eso Dios te está entonces castigando. Y Job no ha hablado, y en el capítulo 27 irrumpe con un discurso y empieza a hablar. 27 y 28 son un interludio en el libro de Job, donde Dios, por medio de su revelación, nos permite hacer una entrada a la mente de Dios, a la mente de Job. Job, ¿qué estás pensando? Has sufrido en gran manera. Las pruebas son duras. Eres un siervo fiel que estás sufriendo. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no has blasfemado contra Dios? Así como lo dijo tu esposa, así como tus mejores amigos ahora están diciendo entre pasillos. ¿Por qué no te rebelas contra Dios? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Dónde está esa sabiduría que tú tienes para mantenerte fiel a Dios? Y entonces llegamos al capítulo 28, que es un discurso, un monólogo de lo que Job está pensando por medio de un poema. Y vamos a ver entonces que tres cosas que nos van a ayudar a discernir la sabiduría divina, de modo tal a que nosotros respondamos piadosamente, especialmente en medio del sufrimiento. En Job 28 vamos a ver el contraste entre la sabiduría terrenal y la inescrutable sabiduría divina, para darnos perspectiva y así entender cómo debemos nosotros responder. Uno, vamos a ver la Odisea. Eso se encuentra en el versículo 1 al 11. La Odisea, búsqueda de tesoros terrenales. Pongan sus ojos en el versículo 1 y dice, ciertamente, con esa conjunción empieza y está puesta al principio de la frase de modo tal a darle un énfasis.
Job quiere que cuando nosotros hacemos un adentro a lo que él está pensando, quiere que nosotros sepamos que de veras, ojo, ciertamente, o sea, eso es una verdad absoluta, eso es definitivo, eso no es un potencial, no hay una posibilidad, esto es un sí en la palabra de Dios. Ciertamente hay una fuerza de certeza detrás de esto. Y empieza diciendo, la plata tiene sus veneros. El primer elemento que vemos dentro de este poema que Job desarrolla es la plata. Es un elemento precioso, es un elemento de valor en el mundo. En esa esfera bajo el sol es una cosa preciada. Y luego trae a colisión un segundo elemento que es todavía más precioso. Dice, y el oro, lugar donde se refina. Entonces Job está viendo y está pensando qué hay de valor en la tierra. Está la plata donde se refina y el oro, el lugar donde se refina. La sabiduría es algo que Dios da al hombre para desplegar el carácter de él. Por ejemplo, en la Biblia se podría usar la palabra sabiduría para indicar a un hombre que tiene una destreza, una habilidad en algo. Un artesano, un carpintero, es un hombre sabio, se podría decir bíblicamente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la capacidad de usar sus manos en una destreza de modo tal a crear. Y eso despliega algo de la imagen de Dios. Entonces Job está diciendo, hay una sabiduría por la cual Dios ha dado al hombre que consigue refinar oro. El oro no se consigue así como lo encontraríamos en una joyería. El oro hay que fundirlo. Para fundirlo hay que tener fuego. Y recordemos que eso es un libro antiguo. Entonces esto no estamos hablando que va a ir una caldera aquí. Y estamos hablando de que la sabiduría de Dios en darle a hombres en aquel entonces la habilidad para refinar oro. Y con este oro hacer artefactos. Y luego continúa diciendo, el hierro se saca del polvo. Entonces son elementos sólidos. Estamos navegando, estamos en esta odisea, en esta búsqueda de la sabiduría, porque Job quiere encontrar el lugar donde está esa sabiduría. Y dice, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Entonces ya hemos visto plata, oro, hierro, cobre, y dice, a las tinieblas pone término. Podemos traducir esto como que si estuviese él en una mina, en un lugar oscuro, y quiere traer a luz de que tenemos luz. Estamos debajo de la superficie, estamos debajo del sol, debajo de la superficie, ahora en una mina cavando. Y no estamos con maquinaria industrializada como hoy en día, con motores. De alguna forma Dios les dio una sabiduría para taladrar y penetrar a lo más profundo donde está oscuro, y ahí hay luz. Entonces podría decir, qué gente más sabia. Están taladrando una mina y a la oscuridad le han puesto término. Qué grande el hombre, elevando al hombre. Cuando el hombre se eleva, se disminuye a Dios. Cuando Dios es glorificado, el hombre es bajado, humillado. Pero aquí, en esta búsqueda, en esta odisea, el hombre está diciendo, mira, yo he llegado a tener la habilidad de poner fin a la luz. Entras a una bodega, ¡pum!, prendes un switch y hay luz y puedes trabajar. Empezó el día de trabajo. Eso así de fácil, algo cotidiano. Job lo trae a colisión y dice, ahí hay sabiduría. Pero, continuemos leyendo, dice, y examinan todo a la perfección. Entonces, por medio de esta medio de gracia, la tecnología, puede llegar el hombre a ver lo que hay en la roca y excavar y sacar algo preciado.
las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte. El contexto, el escenario que Job quiere que tengamos en nuestras mentes es un lugar oscuro y en contraste hay luz. Es un lugar de sombra de muerte, densa oscuridad, y el hombre consigue prender el bombillo. Versículo 4. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. O sea, logra generar caminos y hay un lugar muy apartado, difícil acceso, y ahí, en el lugar más recóndito, el lugar más apartado, llega el hombre y puede estar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Son suspendidos y balanceados. Aquí hay ingeniería. Okay, no solamente encontramos la tecnología para ponerle fin a la oscuridad, encontramos una ingeniería, una habilidad que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para suspender y balancear. Parece como un elevador, está describiendo Job, lejos de los demás hombres. Entonces, estamos en una mina, está oscuro, hay elementos sólidos, preciosos, y no solamente tenemos la tecnología, tenemos la ingeniería para llegar a estos lugares. Y ahora en el versículo 5, ¿qué dice? La odisea continúa y dice: de la tierra nace el pan. Hay ahora Job, después de haber navegado por las profundidades y no encontrar lo que está buscando, ha ido hasta los lugares más recónditos, ¿se dice así? Más apartados. No está ahí, y ahora dice, ok, entonces ahora vamos a la superficie, y ahí es donde germina, donde nace de la tierra. Y dice, versículo 5, donde nace el pan. Y entonces ahora estamos sí, en esa estratosfera entre la tierra y el cielo. Y dice, y debajo de ella está como convertida en fuego. Entonces, esto es la imagen de un campo donde ha sido trabajado, como si las raíces y lo que hay arriba, hay un contraste, y dice, lugar hay cuyas piedras son zafiro y su polvo de oro. Otra vez, elementos preciosos. Dice versículo 7, senda que nunca la conoció ave. Ahora Job trae a animales al poema, y estos son aves que están ahora no a un nivel donde nace el pan y la grama y todo lo que vemos en las cosechas, sino que ahora ayúdame, águila, ayúdame, ave, a navegar y a ver por las cimas de las montañas, a ver si encontramos lo que ando buscando. Y dice, senda que nunca la conoció ave. O sea, las aves navegan por lugares que conocemos, pero esta es como decir un ave que se vaya a un valle lejano, y dice, ni ojo de buitre lo vio, nunca la pisaron animales fieros. En la literatura de sabiduría, entiéndase Proverbios, entiéndase Eclesiastés, entiéndase Job, esos animales, si hacemos un estudio y vemos cuando esos animales son utilizados, ellos conllevan un énfasis en sus habilidades. Entonces, el ave que tiene alas es un ave que puede hacer cosas que nosotros no podemos, como volar. Un león, una fiera, tiene una fuerza intrínseca que denota poder. Entonces llega y dice, el ave que está arriba en los cielos, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Entonces es una senda, lo que Job anda buscando, lo que Job está meditando, lo que está sucediendo en su corazón en medio de ese sufrimiento, es algo que ninguno de esos animales nunca han visto. Y en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Versículo 10. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado.
Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Y qué frustración. ¿A dónde llegamos? Job, ya llevas 11 versículos. Estamos en búsqueda de la sabiduría. Hemos ido a las profundidades de las minas. Hemos ido con las águilas a los más altos peñascos. Los leones que han andado en los lugares más escondidos y retirados no la han visto. ¿Y ahora qué? Y Job lo deja ahí como suspendido. Esa es la odisea, la búsqueda de la sabiduría. Y entendamos esto. Voy a definir una cosa. La sabiduría conlleva, cuando entiendes la sabiduría, conlleva un cambio que te moldea a la imagen de Cristo, la sabiduría bíblica. Es una sabiduría que te humilla y te pone en tu lugar y a Dios en su lugar. Él es creador, tú eres criatura. Y cuando tú entiendes tu lugar y el lugar de Dios, entonces se lleva a cabo progresivamente un cambio a la imagen del Hijo de Dios. El que es verdaderamente sabio se humilla a sí mismo y se somete al Creador. Ese es el cambio en el diario vivir. La sabiduría, por mera conocimiento teórico, es vano, lleva a nada. Con esos 3 puntos suspensivos en esos primeros 11 versículos, que uno dice, ¿de qué estás hablando, Job? Justamente, ¿de qué están hablando? En el mundo encuentras la retórica encuentra la sabiduría y es como un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque es un circuito que comienza en sí y termina en sí. Estás buscando dentro de ti la respuesta. Y por medio del texto vamos a entender que ahí no está la sabiduría. Debes de buscar en un lugar externo a ti. Debes entender que bajo el sol, en esta esfera, no está la sabiduría que lleva a un cambio. Es decir, a conformarnos a la imagen de su Hijo. Eso es sabiduría. Y entonces ahora vamos a pasar a la ofuscación. Vamos a pasar por medio de esta travesía trivial del versículo 12 al 22. Vean cómo continúa, dice. Y es una pregunta clave. Es lindo cuando en la Biblia hay preguntas, préstale atención, subráyalas, porque ellas van a traer un significado particular al texto. El autor, por medio de las preguntas, quieres que tú las respondas. Quieres que tú te pongas a pensar, no simplemente leas, sino que tú quiere hacerte pensar por medio de la pregunta. Y la pregunta en el versículo 12 es esta. Más, ven ahí la conexión entre la odisea en esa tierra y luego transiciona a más, va a haber un contraste. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia o entendimiento? Ahora vayan conmigo al versículo 20. Vean cómo se repite la pregunta con un sutil cambio. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Parecen la misma pregunta. Voy de nuevo. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Vendrá y hallará. Ahí está la sutileza. Lo ilustro con un ejemplo. Si yo te pregunto, Ben, ¿dónde se encuentra una botellita de agua?
Ma, ahí puedes ir aquí a la clase número 1. Ok, pero ¿de dónde viene el agua? Yo quiero saber si es de pozo, de la azada. Yo quiero saber la fuente, el lugar de donde procede el agua de la cual me vas a dar. Entonces yo no quiero simplemente encontrar esto, yo quiero saber de dónde proviene, porque quiero ir a la fuente. Y entonces empieza esta ofuscación. ¿Dónde se hallará? Job se está hablando a sí mismo, recordamos, Job está sufriendo, Job está en medio de dolor profundo, es un siervo sufriente y está sufriendo bien. Cuando estás sufriendo, está bien que preguntes, está mal que reclames y murmures contra Dios. Está bien levantar a Dios nuestras peticiones y preguntar y pedir por guía y sabiduría, entendiendo nuestro lugar. Somos meras criaturas y Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo, nosotros nos sometemos y seguimos. Él es eterno, nosotros somos finitos. Él es creador, nosotros somos criaturas. No conoce su valor el hombre. Qué increíble. Eso es como un golpe a la generación del siglo XXI. Si el hombre conociera el valor de la sabiduría bíblica, no andaría buscándola en esta tierra, construyendo sus imperios, construyendo sus tesoros, dedicando sus vidas para un mundo que se va a esfumar. Vanidad de vanidades, decía Salomón, como un vapor. Es un vapor. Invertir tu vida aquí. Si conocieras de lo que te estoy hablando, dedicarías toda tu fuerza, todo tu esmero, todos tus talentos, toda tu inteligencia, todos tus dones, todos tus recursos para hallar esto y darla a conocer a un mundo en oscuridad que está perdido sin la sabiduría encarnada, el Dios hombre, a Cristo Jesús. No conoce su valor el hombre. Piensa que tener millones en el banco, piensa que tener nombre y reputación en este mundo, piensa que los placeres y cosas que este mundo trae es más valioso, porque sus vidas vindican esto. Y por sus obras conocemos que así piensan. Por sus obras conocemos a dónde está la raíz del árbol. Por sus frutos los conoceréis. Será un versículo del Nuevo Testamento. Ni se halla en la tierra de los vivientes. Ok, aquí hay una clave. Job no está diciendo, ya estuvimos bajo el sol en la tierra de los vivientes, pero aquí no se halla. Ok, Job, entonces ¿a dónde está? Ok, Dios, entonces navegamos, caminamos por esta vida como peregrinos en búsqueda de sabiduría que nos conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y qué dice aquí? Versículo 14. Y ahora, en contraste a los primeros versículos, ahora estamos viendo que el cosmos, la creación está ahora hablando. Dentro del diálogo ya no son elementos sólidos y físicos de esta tierra de los seres vivientes. Ahora entramos a el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ves que son objetos inanimados. El mar, Job está buscando por todo lado y dice, el mar dijo, ni conmigo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde se halla la sabiduría? El abismo no está aquí. El mar, conmigo tampoco. Versículo 15, ni se dará por oro. De lo que estamos hablando hoy, la plata, lo material, no puede comprar esto. Todos los millones, todas las riquezas, toda la cantidad, toneladas de barras de oro, no podrían ni siquiera pagar la prima de lo que estamos hablando. Versículo del Nuevo Testamento sería,
para meditar, para que medites de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Puedes ganar el poder, la posición, las riquezas que no te compran ni un segundo de vida. Puedes dedicar tu vida, pero en el último día todo eso no tiene valor alguno delante de la eternidad que nos espera. Valor alguno. No se dará por oro. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda que el precio de nuestra redención no fue comprada con oro ni plata, sino por medio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Cristo Jesús es inigualable. El precio, lo que requirió para redimir a viles pecadores como tú y yo, fue la muerte del siervo sufriente por excelencia. Ya no Job, sino que ahora Cristo Jesús clavado en un madero. El admirable, el príncipe de paz. Este es quien encarna en Cristo Jesús toda la sabiduría, las riquezas del mundo están en Cristo. Es por eso que no se dará por oro, ni su precio será precio de plata. Entonces, tras de que ya no lo encontramos por medio de las minas, ahora lo poco que sí encontramos y tenemos, esa pequeña bolsilla que tenemos, preséntala ante de Dios y Dios va a decir, basura. Como dice Isaías 64, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de este Dios bueno. Ese es el estándar. El estándar para que estés delante de Dios es la perfección. Dice Mateo 5:48. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Por lo tanto, andamos nosotros detrás de una sabiduría que nos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra eso? El oro no la compra. Su precio no será precio de plata, versículo 16. No puede ser apreciada con oro de Ofir, un lugar en Etiopía, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Lo más precioso que este mundo tiene. ¿Entiendes que tú deberías estar muerto hoy? ¿Entiendes que deberías estar en el infierno hoy? ¿Entiendes que deberías estar pagando eternamente por tu vil rebelión ante un creador bueno ahora? Y no lo estamos. Esta iglesia no debería de existir. Toda relación que tú tienes debería ser quebrada. Todo tipo de comunión y amistad debería ser sacada de ti y estar en el lugar más solitario. Deberíamos estar muertos ahora mismo. Pero por la gracia de Dios no es así. Y es un recordatorio de quién somos. Lo que tenemos lo tenemos por Dios. Lo que entendemos lo entendemos por Dios. No hay entendimiento aparte o fuera de Dios. Todo lo que sabemos, como dice Deuteronomio 29:29, es porque Dios lo ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero lo que ha sido revelado para nuestro entendimiento. Y entonces podemos entender el mundo, las relaciones, podemos entender la vida, podemos entender qué es lo que es porque Dios ha decidido revelárnoslo. Todo entendimiento, toda sabiduría viene como una gracia de Dios. Y eso nos recuerda y nos pone en nuestro lugar. ¿Por qué?
Porque cuando sufrimos y estamos en esta odisea y en esa ofuscación, Señor, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que eso me esté pasando a mí? Dios, y empieza, no te empiezas a preguntar, se torna en murmuración. Y eso es pecado. Porque nos ponemos a apuntar a Dios como si Él fuese injusto, como si Él no supiera lo que está haciendo. Empezamos a reclamarle porque queremos las cosas a nuestra manera. Y entonces Job nos recalibra nuestro pensamiento y nos dice, entiende quién tú eres y entiende quién es Dios. Él está en su trono y sabe lo que está haciendo. Y todo está yendo conforme a plan. Aún en la vida de Job, un justo que está sufriendo y está sufriendo bien. No es Job quien dijo, bendito sea el nombre del Señor. Podemos glorificarlo en las montañas, podemos glorificarlo en los valles. Porque nuestro gozo, nuestro agradecimiento, el resultado es porque lo tenemos a Él. Porque lo tenemos a Él. Y por gracia, sobre gracia, las cosas que tenemos. Hoy damos gracias, Señor, por este respiro. No lo merezco. No tengo un título que diga, este próximo respiro es mío. Es gracia de Dios. Y nos recuerda, Señor, gracias. Porque todo lo trabajas para el bien, conforme a tus propósitos, conforme a tu beneplácito, conforme a tus caminos, que están por encima de mis caminos. Y nos conlleva a humillarnos delante de Dios. Dice, no se igualará, versículo 19, no se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con el oro fino. Versículo 20, volvimos a la pregunta. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Como si fuese un sándwich. Empieza con la pregunta, termina con la misma, pero ahora sí quiere irse a la fuente y nos lo va a contestar en el versículo 23. Ahora sí, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y esa inteligencia, esa palabra, conlleva un entendimiento, un conocimiento. No es meramente teórico, sino que es conocer, implica una intimidad, implica una relación, una interiorización de la materia en la mesa. Si yo digo, ok, tengo entendimiento, necesariamente me va a llevar, va a generar un resultado. Si yo tengo entendimiento de cómo prender una moto, el resultado va a ser prenderla y tomar camino. Si yo digo entender cómo prender una moto y a la hora que me la das no sé dónde está, no sé si es con patilla, si hay que ponerle el clutch, no tengo inteligencia, no tengo entendimiento y la moto se queda en el mismo lugar. La sabiduría que estamos buscando va a producir un resultado y eso nos lleva al segundo punto, a nuestra obligación. ¿Cuál es la obligación? Ya hemos visto entonces la odisea en esa esfera bajo el sol. Ya hemos visto la ofuscación de que no la encontramos bajo el sol. Es trivial si la procuramos buscar aquí. Ahora nos conlleva a el versículo 21 dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los suyos. Eso es algo que no proviene de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, porque no estaba revelado. Había un velo que no nos permitía ver esto. Encubierta, eso es algo oculto. El opuesto de encubierto es revelado. Estaba encubierta en nuestros ojos. Me voy a adelantar un poquito, pero la sabiduría de Dios
está en Cristo. Y Cristo es locura para el mundo. Está encubierta. Primera de Corintios 2:14 nos recuerda que el hombre natural no tiene entendimiento de las cosas espirituales, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Ocupamos vida nueva, ocupamos ojos nuevos para contemplar la gloriosa belleza del Hijo de Dios en un madero. Locura para el mundo, pero poder de Dios para nosotros. El mundo la busca aquí. Tú haces una búsqueda de quiero ser libros para ser sabio, y van a ver la atrocidad de libros, que si los lees todos y sigues lo que ellos dicen, te conducen al infierno. Es todo autoayuda, es todo de alquimistas y compañía. Es una sabiduría, como dice Santiago, capítulo 3, demoníaca, terrenal. Ocupamos una sabiduría divina en contraste a la sabiduría mundana. Este mundo sí te dice que escuches tu corazón. La retórica de este mundo es que tú puedes, y la retórica de este mundo es Cristo ha de ser crucificado. Para nosotros, la sabiduría está en que no somos dignos, somos incapaces, estamos muertos sin Cristo, como dice Efesios 2:1, estamos muertos, incapaces. Y no por obras, como dice el versículo 8 y 9 de Efesios capítulo 2, sino que es un regalo de Dios. Eso es algo que no lo podemos comprar por más ricos que fuésemos. Eso es una gracia, es una dádiva, es un regalo de Dios. Qué dichosos que somos, hermanos y hermanas, iglesia del Señor Jesucristo, de poder tener la mayor perla y tesoro que jamás este mundo podría tener. A Cristo, y a Cristo crucificado en un madero. El justo por los injustos. Cristo es la gloria, y a Él proclamamos. Seguimos en el versículo 22. Y el Abadón y la muerte dijeron nuevamente, seres inanimados, básicamente el lugar de la muerte, otra vez un lugar oscuro, dice, su fama hemos oído con nuestros oídos. Y casi como que dan ganas de que continúe la frase, como que no terminaste la hemos oído con nuestros oídos. Y no, entonces es una ofuscación. Job comunica que no está aquí. Preciosos versículos. Del 23 al 28 son versículos que puedes subrayar, la introducción a la Biblia. Esto es lo que tenía Salomón cuando en Eclesiastés, de forma deductiva, al final de su tesis, de su libro, él llega y dice, el fin de todo es esto. Salomón lo tenía en Proverbios, al principio, él llega y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Proverbios 1:7, y empieza a decir que si caminas de una forma con temor delante de Dios, te va a ir bien. Salomón concluye diciendo, he tenido riquezas, he tenido todo lo que mi corazón ha querido, y les voy a decir una cosa, yo desde mi posición de rey de Israel, el fin de todo es esto: teme al Señor, cumple sus mandamientos. Y pone una pequeña paréntesis, y sepa esto, que de toda cosa Dios va a pedir cuentas y va a juzgar justamente. Si tú entiendes quién tú eres y quién Dios es, sepa esto, que toda palabra, toda acción, todo lo que vives va a ser llevado a la justa balanza de Dios. Por eso trae esperanza. Cuando estás sufriendo y dices, ¿cómo puede ser tanto sufrimiento? ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber tanto dolor? Espera en Cristo, que últimamente Él va a traer todo a una justa
balanza y retribución. En el libro de Job, los últimos 2 capítulos nos cuentan de que hubo una justa retribución y de hecho, por gracia, Dios le devuelve a Job aún más de lo que tenía. No siempre es el caso, pero nosotros podemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, sea lo que sea las circunstancias que estás pasando, tal como Cristo en Hebreos 12:2 tomó la cruz y subió al madero con gozo. ¿Por qué? Porque sabía que le esperaba la corona de gloria. Con gozo caminó como el siervo sufriente en nuestro lugar para que nos dejara un ejemplo y nos redimiese por medio de su justicia, la cual es imputada a nuestro favor, nuestra maldad imputada sobre sus hombros. Él fue maldito en el madero por tu pecado. Y entonces, ahora sí, está nuestra obligación. Versículos 23 al 28. Dios, cuando lees estás esperando, ¿y a dónde está Dios? ¿Dónde está la sabiduría? Y pasas por el versículo 1 hasta el 22 y estás esperando y llegas y pone otra vez de forma enfática al principio del versículo: Dios entiende. No estamos buscando por inteligencia, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Estamos buscando la fuente. Dios la conoce porque Él mira hasta los fines de la tierra. Miren esto, y ve cuánto hay bajo los cielos. Job nos está ahora llevando arriba del sol. Y Dios, que está por encima de esta esfera en la cual nosotros operamos, sus caminos están por encima. Él encima ve lo que está pasando, como todo está siendo orquestado en su providencia para llevar a cabo sus designios, y dice: Dios entiende. Yo no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no hay un fin a la maldad? ¿Por qué se confabulan las naciones contra el Mesías? ¿Por qué? Dios entiende. Y yo no tengo que entenderlo. Entonces yo tomo mi lugar, ¿y qué pasa? Y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, ahora está Dios, que es el antecedente. ¿Quién está dando peso al viento? Dios, quien entiende, como si fuese un kilo de harina, un objeto inanimado, el viento inmaterial, pero para Dios pesar el viento es como pesar un kilo de harina. Nos pone en perspectiva, ¿cierto? Qué fuerte, qué sabio que es Dios, qué bueno que es Él, qué hábil que es Él. Él pesa el viento. Y luego dice: y pone las aguas por medida. Nosotros podemos poner en un pichel agua, haciendo eco de Isaías 40. Dios puede poner a todo el océano en la palma de su mano, y el pie es la tierra es el estrado de sus pies. Cuando tenemos esa imagen, que Dios es grande, Dios está en otra categoría. Dios es otro a nosotros. De hecho, eso es lo que es santo. Cuando pensamos en santidad, pensamos en una rectitud moral. La santidad en la Biblia conlleva una consacración. Es completamente diferente. Dios no es como nosotros. Dios no nos tiene que explicar lo que está pasando. Dios es otro. Él es quien Él es. Y por lo tanto, nosotros, como meros gusanitos, porque eso es lo que somos, gusanos, un polvo en medio del universo. Y Dios ha placido revelar lo más precioso de todo. Porque tienes valor al ser creado a la imagen de Dios. Como dice Génesis capítulo 1. Eres creado a la imagen de Dios. Y por ende tienes valor delante de Dios. Y ha dado a lo más precioso que Él tiene, a su Hijo Jesucristo, para que tú le conozcas.
Le conozcas no meramente a un nivel intelectual, el cual sería vano e ilusorio, sino que lo conozcas y entiendas íntimamente cómo caminar con Él, aún en medio del sufrimiento en el cual estás. Dios te ha equipado y te ha dado lo necesario para que tú sepas cómo caminar en esta vida. Te ha dado como una luz en la oscuridad. Te ha dado las herramientas. Y dice, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Cuando estás en medio de una tormenta de relámpagos, piensas, wow, es fuerte, o un temblor. Wow, y es apenas un temblorcillo en esta región. Imagínate a alguien que puede decirle a un relámpago, ok, relámpago, usted va a ir de aquí a aquí, y eso es lo que yo decreto, y vas a pegar exactamente donde vas a pegar. ¿Quién le dice a las olas, llegas hasta aquí y no más? ¿Quién? Entendemos que la soberanía de Dios implica que Él gobierna todas las cosas conforme a su beneplácito. Ni una sola hoja cae si no es Dios. Dios tiene el más íntimo cuidado de tu vida. Y Él permite que las cosas sucedan para que seas conformado a su imagen. Y quiero que sepas que la maldad es perversa. El hecho de que Él permita el sufrimiento no quita el peso de tu dolor. ¿Sí duele? El sufrimiento es real y Dios lo sabe. Pero nuestra respuesta es, Él le dijo al hombre, he aquí, pon atención, en palabras del Nuevo Testamento, de verdad, pongan atención, he aquí, hemos estado buscando, mira, esa es la primera palabra, mira, contempla, he aquí, atención, ojos enfrente, es eso, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es un reverente temor a un Dios soberano que nos conduce al amor. Es un temor que abarca todo cuando entiendes quién Él es. Si tú le temes a Dios, no tienes ninguna otra cosa que temer. Si entiendes y en tu corazón temes a Dios, el que está por encima, el que es soberano y tiene dominio completo, ¿por qué le temería Daniel a un león en la fosa de los leones? Si teme al soberano, y si el soberano está orquestando todas las cosas conforme a sus designios, si Él quiere que el león me coma, me va a comer y voy a estar en gloria. Pero Dios, quien es un Dios, quien creó a un leoncillo, puede cerrar boca de leones. Y si a Dios le place cerrar la boca de los leones, yo puedo estar en una fosa y decir, bendito sea el nombre de Dios. Y no apuntar el dedo a Dios y blasfemar contra Él. Porque Dios es bueno y hace bien. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Me encanta la simplicidad de este último versículo. Es tan simple como si fuese el temor del Señor es sabiduría, la inteligencia es apartarse del mal. Camina en eso. Sé fiel. Confía que Dios quiere que tu parte, la obligación, puedes responder a ese mensaje en una humilde confianza al Dios que es bueno y quien ha entregado a su Hijo para que nosotros, los ojos de nuestro corazón, sean iluminados con la gloria. Y como dice John Owen, quien era un puritano en 1600, dice que contemplar es transformarse.
conforme tu mirada está fija en Cristo y contemplas a aquel que murió en la cruz por ti y que ahora estás disfrutando la gracia abundante en tu vida y que ahora estás sentado en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, como dice Efesios 1:3, y ves cuánta bendición y que lo mejor está por venir, y por más que caminemos como peregrinos y esa tierra no es nuestra y sea difícil aquí, tenemos una esperanza gloriosa porque somos transformados de gloria en gloria conforme contemplamos al Hijo. Y Pablo lo pone en palabras del Nuevo Testamento: esta leve y momentánea aflicción. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Quien ha sufrido latigazos, ha sufrido prisiones, ha sufrido naufragios, ha sufrido calumnia, ha sufrido. ¿Cómo puede él decir eso? A la luz de la eternidad. Pablo entiende quién él es y entiende que la corona de gloria le espera. Por lo tanto, es una leve y momentánea aflicción. Y esta aflicción, con el temor de Dios, me conduce a ser conformado a Cristo. Nunca somos más parecidos a Cristo que cuando somos obedientes en el sufrimiento. ¿Cómo Dios puede traer del mal bien? Solo contempla la cruz. Cuando Satanás creyó que había vencido a Jesús, porque no lo pudo tentar y que cayera en el desierto. En la cruz dijo: ahora sí lo tengo. Ahora sí, aquel que me quería morder el calcañar y quería aplastar mi cabeza, aquel que quería aplastar mi cabeza, yo lo tengo y ahora sí lo voy a matar. En la cruz, con su muerte, Cristo triunfa y sale victorioso, dándonos a nosotros el regalo de la salvación. Por lo tanto, teme a Dios, dale la espalda al mal, no coquetees con el pecado, apártate de él, persigue a Cristo, sé fiel, haz tu parte, teme a Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cuál es su fin? Vamos a ir a un último versículo en 1 Juan, capítulo 4, llega y dice: y nosotros, el capítulo 4, versículo 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Caminas tu vida hoy en el temor de Dios. Mañana caminas tu vida en el temor de Dios. Pero hoy tu obligación es: camina en el temor de Dios, sométete en adoración humilde a la palabra, dale tu espalda al pecado y sé perfeccionado en el amor. El fin es el amor. Y cuando seamos tal cual Él es, cuando lo veamos tal como Él es, seremos transformados y ya nuestra fe se transformará en vista. Hoy caminamos por fe en el temor de Dios y un día caminaremos por vista, cara a cara con tu Salvador. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque
Tú has ocultado esas cosas de los sabios y entendidos de este siglo, pero en tu gracia has decidido revelarla a nosotros, no por nada bueno que haya en nosotros, sino por tu mera misericordia, Señor. Te quiero pedir, Señor, si hay alguien aquí que no te conozca y no entienda, Señor, quién tú eres, que hoy sea el día de arrepentimiento y confianza en ti, Cristo. Para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, yo te quiero pedir fortaleza. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a conformar nuestras vidas y a caminarla en el temor tuyo, Señor. Tú eres un Dios digno de ser temido. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y tu cuidado perfecto. Señor, gracias porque, como dice Juan 10, tú conoces a los tuyos escuchan su voz, te siguen y ni uno de ellos se pierde. Señor, consuela nuestros corazones en medio del sufrimiento. Ayúdanos a obedecer y a someter nuestras vidas a aquel que es el sabio. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.